Gracias, Padre, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, porque eres tú. Si no fuera, Señor, por tu mano, si no fuera, Señor, porque estás con nosotros, Señor, nuestros enemigos ya nos hubieran tragado, ya nos hubieran devorado, pero gracias a tu protección, a que tú eres como la gallina que nos protege. Gracias porque estamos bajo la sombra tuya, mi Señor, bajo la sombra del Altísimo, bajo tu gracia. Estamos aquí en pie, papá, nosotros y nuestras casas. Aunque veamos, Señor, situaciones difíciles o complicadas, sabemos que tú eres fiel y que tú cumplirás, porque tú no mudas y tú no cambias. No siempre es de noche, no siempre es, mi Señor, la tormenta está, sino viene, Señor, la paz, porque así eres tú. Gracias porque hoy es un día especial, mi Señor, aún más, mi Señor. Cada vez que estamos en tu casa, en tu presencia, es hermoso, pero hoy se añade más, porque hoy, mi Señor, recordamos tu sacrificio, recordamos todo lo que hiciste, mi Señor, para nosotros, y gozamos de esos privilegios. Gracias, papá, por todo lo que haces. Tu palabra sea, mi Señor, en tu poderoso nombre, esa medicina, esa sanidad, esa agua que sacia, esas vendas que sanan, ese vino, mi Señor, que alegra y que fortalece. Gracias, papá, y que tu pan sea, mi Señor, por tus llagas somos curados. Ese pan sea, mi Señor, medicina para el que se siente mal. Toda dolencia, todo dolor, mi Señor, presentes y ausentes, mi Señor, tu mano poderosa, porque para ti, Señor, no detiene el tiempo, ni la distancia, ni la materia. Tu mano poderosa obra, Señor, para el que lo necesite y para el que lo cree. En tu poderoso nombre, Padre, te alabo y te bendigo. Y gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La gloria al Señor, glorifiquen al Señor. Santo es el Señor. Bendito y alabado es su nombre. El tema que el Señor ha dispuesto es: cuánto he deseado comer esto con vosotros. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en la última Pascua que Él iba a celebrar con sus discípulos. Él da las instrucciones y empieza Él a decir esta frase: cuánto he deseado comer esto con vosotros. Y vamos a abundar un poquito en esto y entender cuál era una de sus deseos de Él. Amén. Y empezamos con la primera cita. Vamos a hablar de este capítulo, del versículo Lucas 22, desde el 1 al 15, y vamos a ir desglosando. Vamos a empezar con los primeros 6 versos, y dice así su bendita palabra. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque tenían miedo al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo los entregaría, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Prometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bueno, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Se está narrando Lucas. Lucas, el médico, fue uno de los recapituló mucha información de todo el proceso. Mateo, Marcos, Juan también lo narra y expresan, pero Lucas enfatiza muchos puntitos muy interesantes. Y bueno, aquí menciona primeramente que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí saben cuántos días se celebra la fiesta de los panes sin levadura? No tantos, hermanos, no tantos. Bueno, vamos a explicar entonces. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, fue judío. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue judío. Él practicaba todas las costumbres y los ritos como judío. En la ley, en Levíticos 23, habla acerca de 7 fiestas que Dios instituyó a su pueblo que la celebrara. Esto es a saber: Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos.
de las cuales les dijo a su pueblo que 3 fiestas eran las más importantes y menospreciar las otras, en las cuales, ¿por qué resaltaba estas? Porque el pueblo tenía la obligación de ir a presentarse en esas 3 fiestas, ¿sí? Que es Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. En esas 3 fiestas el pueblo estaba obligado a ir a su templo a celebrar fiesta. Aunque fueran de lejos, tenían que ir ahí porque era una orden del Señor. Y Cristo Jesús, como judío, porque dice su palabra que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces él tenía que cumplir todas las fiestas y él celebraba las fiestas. Amén, mis hermanos, estamos aquí. ¿Se cansaron mucho por danzar? ¿No? Qué bueno que tiene energía para glorificar al Señor. Entonces, mis hermanos, la primera fiesta que fue instituida fue Pascua. Pero esta fiesta de la Pascua duraba un día solamente. Y después venían a continuación los panes sin levadura. Los panes sin levadura consistían en 7 días. Y esos 7 días no tenían que comer levadura. ¿Por qué era esto? Porque ¿por qué instituyó el Señor esto? Cuando el pueblo de Israel se empezó a crecer y formar en Egipto, que estuvo ahí 430 años, llegó a ser esclavo todo ese tiempo. Y ahí sufría, el faraón se enseñoreaba del pueblo, era esclavo, y lo hacía hacer trabajar jornadas muy fuertes. Y dice que el pueblo clamó al Señor. Y dice la palabra del Señor que nuestro Dios escuchó su clamor. Y dice que mandó un libertador, y esto fue Moisés. Moisés lo libertó al pueblo de Israel, y ahí salió. Y en ese día le dijo el Señor a su pueblo: ¿saben qué? Ustedes van a celebrar Pascua, que significa Passover, o pasar por alto. ¿Qué significaba eso? Que para poder salir todos tenían que matar un cordero por familia. Si el cordero, habían 20 en la familia, pues iban a buscar un corderito bien grande, ¿verdad? Y si la familia era de 4 personas, bueno, tenían que buscar a otra familia que fuera otra más para terminarse entre todos el cordero. Y la sangre, la cual se iba a sacrificar el animalito, tenía que untarse en los postes de las casas. Ahí tenía que, porque iba a venir la muerte de los primogénitos, que era la última plaga que iba a venir sobre el pueblo, sobre Egipto, para que pudiera dar la libertad al pueblo de Israel. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar a matar a todo primogénito, desde primogénito de Faraón hasta el primogénito de bestia. Todos iban a morir. Y el que tuviera la sangre marcada en las puertas de su casa, el ángel iba a pasar encima y no iba a haber muerte en esa casa. Entonces eso significa Pascua, pasar por alto. Y por eso pasaban por alto. Pero después de la Pascua, el corderito se tenía que comer, y después iba a haber panes sin levadura, que significa no pecado. Entonces eso representa, mis hermanos, que el Señor Jesucristo murió por nosotros como cordero. Su sangre fue derramada por nosotros y ya no morimos nosotros. Él pasó por alto nuestros pecados. Él pasó por alto nuestros pecados y ahora ya tenemos esa salvación nosotros. Y nos sacó de las pesadas cargas de estar en Egipto. Cuando estábamos en el mundo sufríamos muchas cosas y el Señor nos sacó de esa vida y ahora nos lleva a una tierra prometida. Eso significa eso. Entonces, después de la fiesta son 7 panes sin levadura. Después de que el Señor Jesucristo nos sacó de nuestra vida pasada con cargas y sufrimientos, ahora nosotros tenemos que comer pan sin levaduras, que significa que en nuestra vida no tenemos que comer pecado. No tenemos que comer, sino nuestro alimento tiene que ser un pan sin levadura, un pan sin pecado. Todo el tiempo, los 7 días, todo ese tiempo, que no se refiere a unos días literales, sino se refiere a un tiempo de toda nuestra vida. De toda nuestra vida, que no va a haber pecado en nuestras vidas. Ahora, para que me puedan entender, mis hermanos, o para que pueda ser yo más clara, el pueblo de Israel, Dios le dijo que tenía que celebrar cada año, conmemorar la Pascua. Cada año tendría que acordarse de que el Señor los sacó de Egipto y tenía que ser una alegría para ellos, el que ya no eran esclavos sino libres. Así como nosotros celebramos el 15 de septiembre. ¿No han celebrado 15 de septiembre? ¿No? ¿O piensan solamente en el pozole?
en las tostadas. A eso voy, mis hermanos. Nosotros, cuando decimos 15 de septiembre, solo piensan en las tostadas, en los tamales, en toda la comida. Pero no piensa realmente lo que fue para nosotros el 15 de septiembre, que se celebra el 15 de septiembre, sí sabemos, ¿verdad? La independencia, de que antes los españoles se enseñorearon de nosotros y ahora pasamos a ser libres. Así el pueblo judío celebra y conmemora cada año la libertad de que el Señor los sacó de Egipto a sus padres anteriores. Pero una cosa, mis hermanos, aunque es que es muy importante, por ejemplo, ¿qué sintieron los que salieron de Egipto en ese momento? Realmente mucha alegría y mucha felicidad. Y ahora cuando lo conmemoran, no más lo hacen por tradición. Los mexicanos, cuando el pueblo mexicano fue libre, realmente vivieron esa libertad después de haber estado bajo opresión de los españoles. A lo que ahora nosotros celebramos esto. Hay una grande diferencia, los primeros que vivieron esa verdadera libertad, a nosotros que se hace por tradición. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a eso voy, mis hermanos. Cuando el pueblo de Israel salió, esos primeros, realmente había un júbilo en ellos, porque iban a dejar de ser esclavos y ya Faraón ya nos iba a enseñorear. Y lo que representa que es Cristo Jesús como Cordero nos dio una libertad a nosotros. La Pascua que se hizo y ahora es Santa Cena, esta Santa Cena no debe de ser algo común, algo tradicional, algo que nada más, pues sí, ya nada más le dan el pan, el vino y ya. Realmente tenemos que entender, tenemos que experimentar, tenemos que analizar realmente lo que esto fue en su momento, y aunque han pasado mucho tiempo, tiene que ser hasta la actualidad estos elementos para nosotros, esa libertad de que un Cordero, que nuestro Salvador estuvo dispuesto a morir por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia, y muchos beneficios tiene el Señor a favor nuestro, y no se debe de olvidar y no se debe de hacer común esta ceremonia. ¿Sí me expliqué, mis hermanos? Entonces debemos de estar contentos y felices, porque por su llaga nosotros somos curados. Tenemos muchos beneficios en la Santa Cena. Ya nosotros ya no celebramos Pascua, no. Cristo Jesús celebró la última Pascua y dio inicio a la Santa Cena. Entonces, cada vez que hicieres esto, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ya entendimos lo que es la fiesta de los panes sin levadura? Se celebró después de la Pascua, que eran 7 días. Después, si ustedes vienen al discipulado, sabrán lo que es primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expresión y tabernáculos, y todo más a profundidad en los discipulados. ¿Amén? Amén. Ok, continuamos con los siguientes versos, del verso 7 al 15, y dice así: llegó el día de los panes sin levadura. Y enfatiza nuevamente, llegó el día, porque en ese día nuestro Señor Jesucristo celebró la última Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar un cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entre. Decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y repito nuevamente esa última frase: y les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Si yo les dijera a ustedes, mis hermanos, cuánto he deseado estar
dando esta prédica con ustedes, porque es la última prédica que les voy a dar. Así lo expresó el Señor Jesucristo. Así lo dijo. Porque Él estaba celebrando esa última Pascua, entendiendo todo lo que tenía que hacer desde su nacimiento hasta su muerte. Los discípulos no entendían todas las cosas, pero nuestro Señor Jesucristo sí entendía a qué vino, y todas las cosas, y todas las sanidades, y todos los milagros, y todas las obras, y todo lo que tuvo que cumplir nuestro Salvador. Y sabía que esos eran los últimos momentos, el último tiempo en el que Él estaba celebrando, y les estaba dando las últimas indicaciones a ellos. Y por eso le dice: cuánto he deseado de comer esta Pascua antes que padezca. ¿Por qué? Él sabía que iba a ser golpeado, ¿verdad que sí? Que le iban a escupir, que le iban a golpear en la cara, que le iban a traicionar, que le iban a negar. Él sabía todas las cosas. Pero cuánto dice, cuánto he deseado. Cuánto he deseado. A Él no le importaba, porque Él sabía que haciendo eso, Él sabía que al morir, Él iba a dar muchos vida. Mis hermanos, Él sabía que al morir iba a dar a muchos vida. A muchos. En su muerte iba a dar a muchos vida, aunque no nacían todavía. Entonces, no le importaba a Él el padecer. Pero hoy en día a muchos nos preocupa padecer. A muchos nos preocupa pasar situaciones difíciles. Pero al Señor Jesucristo no le preocupaba padecer, sino estaba dispuesto a dar su vida en rescate por muchos, porque Él sabía que todo lo que hacía a muchas generaciones iba a traer vida y bendición. Y nosotros no se nos debe de olvidar, como si estuviera hoy, como si acabara de pasar, porque así es. En el mundo espiritual, así, aunque pasó hace 2025 años, ¿verdad? Aunque pasó hace tiempo, es presente para nosotros, porque en el Señor no le es imposible ni el tiempo, ni la materia, nada hay imposible para Él. Todo es vigente para el Señor. Entonces, estos últimos versos de 7 al 15 vamos a desglosarlos poco a poco. Amén, mis hermanos. Entonces, dice así: necesario el sacrificio. Y dice el verso 7, empezamos con el 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y aquí está especificando, mis hermanos, ¿cuál es la primera palabra marcada? A ver, ¿quién me está haciendo ojitos? Levadura. Entonces nosotros estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Sorpresa, ¿no? Nosotros estamos, yo les estoy afirmando, mis hermanos, nosotros estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, porque se supone que nosotros estamos sin pecado. No piensen que el judío solamente celebra la fiesta. Nosotros todos los días, desde que lo conocemos, desde que el Cordero murió por nosotros, nosotros tenemos 7 días simbólicos en el cual tenemos que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que esto es sin pecado. Así es que si no sabes que tienes que pecar, desde ahora ya lo vas a saber. Tienes que celebrar esa fiesta. Y después dice: en el cual era necesario. Aquí hay otro punto: era necesario. Era necesario. Y entonces la palabra necesario en el griego 1163 es conveniente. ¿Es qué? Obligatorio. Y es un deber. Entonces, cuando dice llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era obligatorio sacrificar un cordero de Pascua. Era obligatorio. Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacer eso, porque sabía que era un deber, que era conveniente y que era algo que tenía que hacerlo Él, porque tenía que hacerlo por nosotros. Amén.
Y entonces Cristo Jesús mencionó varias veces, y hay aproximadamente 90 veces, la palabra obligación en la Biblia. Eso quiere decir que es una palabra muy importante. Y hay cosas que nosotros tenemos que hacer por obligación, porque la tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿los hijos tienen que estudiar? ¿Sí? ¿Y les gusta? Pero es algo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo creo que las mujeres entendemos que tenemos que lavar, planchar, cocinar. ¿A todas les gusta? Qué bueno que dicen la verdad. Pero lo tenemos que hacer. Así los varones tienen que proveer un gasto, tienen que estar al pendiente de la familia, del esposo y de los hijos y de muchas cosas, ¿verdad que sí? Y que tienen que trabajar y dar su gasto con gusto. ¿Y les gusta? El varón no tiene que ser corto. O si te doy, no te doy. No, con gusto dar. Así como el Señor da la provisión, el varón no tiene que ser corto. No quiero decir la palabra tacaño. Estoy diciendo corto, ¿eh? Entonces, así como nosotros hay cosas necesarias y obligatorias y es un deber y es conveniente hacerlo como hombres, Cristo Jesús también sabía en la obra redentora lo que tenía que hacer. Y por eso también marca aquí en Lucas el 15 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así lo dice él. Él sabía que era necesario. Y él lo menciona también, dice en Juan 4:4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y hay muchos pasajes donde Cristo Jesús dice, era necesario. Y lo menciona, era necesario. Y entonces, entendiendo esto, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, el Evangelio, no hemos entendido bien lo que es el Evangelio. No hemos entendido bien lo que es ser un hijo de Dios. O ser un cristiano. El cristiano es el que sigue las pisadas de Cristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos una obligación. Nos guste o no nos guste. Porque el ser hijo de Dios, el ser cristiano, no es opcional. No es que si quiero oro, que si quiero vengo al discipulado, si no quiero no. No es como nosotros cuando decimos, pues yo tengo un deseo de que en este año quiero bajar de peso. Yo tengo un querer que en este año pues quiero continuar estudiando. No es así. Porque mis hermanos, hay cosas necesarias. Si yo quiero terminar una carrera en esta vida como ser humano, hay cosas necesarias, como que yo necesito el certificado de secundaria si quiero entrar a la prepa. Y si yo llego ahí en la prepa, no es que yo me quiero apuntar, dame tus papeles. Es que debo 5 materias, pero yo quiero estudiar. Yo tengo un deseo de estudiar. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? Es necesario tus papeles. Es necesario que culmines esto y que cumplas esto para poderte apuntar. Y lo mismo, si se va a apuntar en la universidad, necesitan sus papeles de la prepa. ¿Verdad? No se queda uno en un deseo o en un querer. Es que este año yo quiero salir adelante. Este año yo quiero tener una familia, pero si no somos responsables con nosotros y estamos en muchos asuntos que no convienen, nunca vamos a llegar a nada. Como hombres humanos que somos, hay cosas necesarias que tenemos que cumplir primeramente. Y después eso va unido también lo espiritual. Son dos cosas. Tenemos que cumplir aquí en esta tierra como padres de familia, como madres de familia, como hijos, haciendo lo que tenemos que hacer. Porque no sería correcto que estuviéramos aquí en el mundo espiritual alabando al Señor
cuando no hacemos lo primario en nuestras casas. Que no demos de comer a nuestros chiquitines, ¿verdad? Que no demos un gasto a los varones. Que no hagan las mujercitas sus cosas en sus casas, ¿verdad que no, mis hermanas? Hay que cumplir con lo literal y también con lo espiritual. Son cosas que tenemos que hacer. Entonces el evangelio, mis hermanos, no es opcional, que si quiero lo hago y que si no quiero no lo hago. Que si quiero me bautizo, que si quiero me pongo en regla o una fornicación de vez en cuando o una pornografía de vez en cuando. Nosotros estamos celebrando panes sin levadura. Nosotros estamos celebrando panes sin levadura. Entonces no es opcional, no es que si quieres, tienes que dejar de pecar. Porque si no, no estás viviendo esto. Si no, no estás viviendo el verdadero evangelio. Y eso no sería correcto. Por eso la palabra dice, todas las veces que lo hicieres en memoria de mí. Y si el Señor ya te sacó de Egipto, no es para que sigas en lo mismo, en la fornicación, en el adulterio, en el desorden, en los alcoholes, en las drogas, maldiciendo, haciendo cosas que no se deben. Estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, mis hermanos, porque es necesario que nosotros podamos cumplir un plan divino. El Señor nos sacó, mis hermanos, para cumplir un propósito específico. Así como Cristo Jesús vino a cumplir esta tierra un propósito específico para que viniera bendición para muchos, así también nosotros tenemos que cumplir un propósito en esta tierra, un plan divino para que nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, porque las cosas que no venzamos nosotros, ¿quiénes van a ser afectados? Nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces es necesario que nosotros entendamos eso, mis hermanos. Entonces, si nosotros queremos acabar una carrera, no nos van a decir, bueno, no me entregues tu certificado aquí, pasas directo. No, tenemos que cumplir tanto en la tierra como en el mundo espiritual las cosas que el Señor. Entonces es necesario que haya un sacrificio. Hay cosas que nosotros nos tenemos que negar. Así como Cristo Jesús estuvo dispuesto a negarse y hacer un sacrificio, nosotros también tenemos que negarnos a nosotros mismos, a decir, esto está muy rico, pero no me lo voy a comer. ¿Qué es agradable al hombre? Díganme, mis hermanos, por favor. La fiesta, las bandas, ¿qué? Tomar. El adulterio, la fornicación, no vamos a decir que es feo, ¿verdad? Por eso la gente lo hace. Si fuera feo, nadie lo haría. Pero nosotros tenemos que hacer un sacrificio y negarnos y decir, ya no, porque mi Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificarse por mí y yo no voy a poner en vano su sacrificio. Amén. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que negarnos. Amén, mis hermanos. Entonces es necesario, decía nuestro Señor Jesucristo, sacrificar ese cordero. Ahora dice Pedro y Juan, en el verso 8 y 9, dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Bueno, en este punto, mis hermanos, vamos a ver tres cositas. Cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, los escogió con un propósito específico y también ellos entendieron que tenían que servir. Cuando el Señor Jesucristo nos llamó, ¿verdad? Por su voluntad, aparte de la preciosa salvación que nos da, debemos de entender que también nos llamó para servir. Para servir. ¿Ok? Pero para servir tenemos que capacitarnos y tenemos que prepararnos. Porque ninguna empresa va a contratar a alguien que no está capacitado. Y si le hace falta algo, lo mandan a capacitarte. Hay muchas empresas que mandan a capacitar, ¿verdad? Le dan su semana de capacitación para que se capaciten y después empiezan a laborar. Entonces, cuando envió a Pedro y a Juan, mis hermanos, aquí es algo muy importante.
Nuestro Señor Jesucristo sabía cómo se conducían y cómo iban a actuar los 12 discípulos. ¿Sí? ¿Y cómo eran? Fuerte. Pecadores, pero específicamente, porque el pecado es muy amplio. El pecado es muy amplio. Díganme alguna de las cualidades de esos grandes varones de Dios. ¿Cuál? Violento, porque cortó la oreja. Violento. Incrédulo. Mentirosos. Blasfemos, decían groserías. Decían groserías. Cobardes. ¿Habrán tenido un buen corazón? Idólatras. ¿Habrán tenido un buen corazón? Habían muchas cosas que mejorar, ¿verdad que sí? Y el Señor Jesucristo los fue capacitando. Estuvo trabajando con ellos 3 años y medio, capacitándolos y enseñándoles y dándoles instrucciones y que vieran todas las cosas. Y cuando te llamó a ti y a mí, ¿seremos diferentes a ellos? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Cobardes, miedosos, malas palabras, traición, idólatras. Le vamos a parar ahí porque la lista es grande, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor, dice Jesús envió. Y nuestro Señor Jesucristo siempre enviaba. ¿Se habrá equivocado? ¿Por qué no mandó mi Señor Jesucristo, por decir, a Pedro con Tomás? ¿O por qué no mandó a Juan con Santiago? ¿Por qué? Él fue el que los mandó. Él decidió eso. Pues aunque eran discípulos y aunque eran hombres escogidos por Dios, había cosas dentro de ellos. ¿Saben por qué? Porque ahí más adelantito en la última Pascua dice que le dijo que Juan se recostó en el pecho de Jesús y dijo nuestro Señor Jesucristo: uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces Pedro le empieza a hacer señas. Pregúntale. Haciendo señas, pregúntale. ¿Qué había en él? Bueno, algunos lo conocen como chisme, que quería saber todo. Todo quería saber. ¿Quién va a ser el traicionero? ¿Quién es el que osa? ¿Quién es? Todo quería saber. Y Pedro siempre estaba en todas las situaciones. Pero él escogió a Pedro y a Juan. Entonces sí había cositas. ¿Se acuerdan después de que murió nuestro Señor Jesucristo? Dice que se levantó, y dado que lo había traicionado, dice cuando se les aparece en el mar, lo reconcilia nuestro Señor Jesucristo y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y le vuelve a ver: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Y le vuelve a preguntar la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Era necesario que hubiera una reconciliación de Cristo para con él. Y después de que le perdonó y después de que hay una reconciliación, dice que caminó nuestro Señor Jesucristo, y dice que Juan, que era de la confianza, se acerca y va siguiendo a Cristo Jesús. Inmediatamente Pedro: Señor, ¿y este qué? ¿Y qué pasó con este que te está siguiendo? ¿Y a qué se llama eso? ¿Y qué le dijo el Salvador? Y si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti?
Y a veces, pastora, ¿y qué pasó? ¿Por qué subieron a este? ¿Por qué pusieron aquello? ¿Por qué danzó esta? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Cada quien tiene… ¿A quién se le está atorando algo? Ay, Señor Jesús, bendito tu nombre. Mis hermanos, todos tenemos muchas cosas que corregir. Muchas cosas tenemos en nuestras casas que corregir. Y Dios tiene un trato con cada quien. Y si al Señor le plació poner a Pedro y a Juan para que haya algo y que sean sanados, porque había celo, porque Juan era el de la confianza, siempre estaba ahí pegadito, siempre se le recostaba con esa confianza. Y había celo. Bueno, ¿y por qué este siempre ahí pegado? ¿Por qué? ¿Y por qué siempre tienen siempre ahí está pegada la pastora? ¿Por qué? Mis hermanos, Dios sabe por qué. Todos tenemos muchas cosas que hacer en esta tierra y con nuestras familias. Entonces, sí hay cosas que hay que mejorar. Sí hay cosas que quitar de nuestras vidas. No nos preocupemos por los demás. Veamos por nosotros. Veamos por nosotros. Y entonces el Señor le envió a Pedro y a Juan. Entonces, mis hermanos, hoy en día, aquí cuando le dice, y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Ya habían estado 3 años y medio los discípulos con el Señor Jesucristo, ya conocían, ya sabían, pero aunque ellos tenían ya 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo, ellos dijeron, bueno, pues nosotros, ya nos dijiste que preparemos cena, ahorita a ver dónde inventamos o cómo le hacemos, o nosotros vamos a ir. No, ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos? Esto significa que nosotros siempre le tenemos que preguntar qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, a dónde tengo que ir, porque aunque tenga muchos años en el Evangelio, aunque tenga mucha experiencia, porque no es mi obra, no es mi propósito, no es mi proyecto, simplemente soy sierva. Y cada uno de nosotros, tú también tienes que preguntarle al Señor, ¿me tengo que ir de esta casa? ¿Me tengo que mover? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Ya es tiempo de que me case? Se quedan callados los solteros. Hay muchas cosas que tenemos que preguntar, pero por favor no le pregunten, ¿tengo que ir al discipulado? Hay cosas que no se preguntan, que es una obligación. Porque si tú quieres servir, tienes que prepararte. Si tú quieres servirle, tienes que prepararte. Entonces, hay cosas que no se preguntan. ¿Me tengo que casar con un idólatra? Hay cosas que no se preguntan. Pero Señor, tú eres poderoso para cambiarlo, para cambiarla. Es que está muy hermosa. Hay cosas que no se preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque ya Pedro y Juan tenían mucho tiempo, siempre hay que preguntarle al Señor. Siempre hay que preguntarle. Porque si no, mis hermanos, cuando tú te casas, resulta de que esa familia es demasiada idólatra, es hechicera, tiene problemas fuertes. ¿Y cómo le vas a hacer cuando ya estés casado y cuando tengas hijos con ella? Te lo van a llevar tus niños ante la guadalupana, a presentarlos, a confirmarlos, a bautizarlos, a ponerles el hilo rojo, lo van a llevar a hacer limpias, que porque ya tienen pacho, y muchas cosas. Entonces hay cosas que hay que preguntarle al Señor. En el momento sí, y hay cosas que no, que ya lo dice la palabra, no te unas en yugo desigual. Algunas cosas hay que preguntarle y algunas no. Amén. ¿Sí, mis hermanos? ¿Están contentos o no? Ahora,
Cuando nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, les está diciendo, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿El Señor Jesucristo sabía? ¿Sí sabía? ¿Sí o no? Sí, sí sabía. ¿Y por qué les dice? Porque Él estaba enseñándoles que ellos tienen que aprender una dependencia de Él. No puede uno ser autosuficiente. En todas las cosas hay que preguntarle al Señor. Siempre hay que preguntarle al Señor. Amén. Dice aquí, siguiendo al hombre, les dijo, continuemos con el verso 10, les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Se me pasó este punto. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaban sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo sujeto terrenalmente a sus padres y también a nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que estar sujetos aquí en la tierra también y a nuestro Señor. No podemos violar ese orden. Tenemos que depender del Señor siempre en todas las cosas y buscar su dirección siempre y confirmación. Y entonces dice aquí, y les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro. ¿Qué es un encuentro? Cuando te encontrabas con la cita de tu amado o de tu amada, ¿no había un encuentro? ¿O nunca se citaron en algún lugar? ¿O ya se les olvidó? Un encuentro es cuando te topas con alguien, cuando se topa uno con alguien y hay un acercamiento. Eso es un encuentro. Pero se encontró, dice, les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Un hombre que lleva un cántaro. ¿Quién es ese hombre que lleva un cántaro? Primeramente, mis hermanos, en el Antiguo Testamento la función de las mujeres era las que llevaban agua a su casa. Esa función no era para varones. Los varones tenían otra función. El varón se iba a pescar, el varón se iba a hacer otras labores, a sembrar, a cosechar, a otras funciones. Pero la función de llevar cántaros con agua a su casa era la función de las mujeres. Acuérdense de Raquel, que llevaban cántaros con agua. Era una función con la samaritana, cuando nuestro Señor Jesucristo le pide agua. Entonces no era algo común. Entonces en las ciudades siempre entraban y salía la gente con mucha frecuencia. Entonces para identificar a una mujer imagínense todas las mujeres que llevaban cántaros de agua. Pero en este caso el Señor le dijo: te vas a topar con una persona que es un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y menciona: síguele. Dice: hasta la casa donde él entrare. Amén. Entonces hay un encuentro, mis hermanos, y aquí enfatiza mucho. Entonces ese hombre del cántaro también representa el Espíritu Santo de Dios. Y el cántaro, como es una vasija que lleva agua, representa la palabra y representa el Espíritu Santo de Dios. Entonces le estaba diciendo, y nos dice a cada uno de nosotros, que nosotros en esta trayectoria, cuando dice seguirle, nosotros tenemos que seguir ¿a quién? Al Espíritu Santo, y nos tenemos que seguir y guiar con la palabra. Aunque hay el hombre con cántaro, puede haber casos en que no todos los hombres con cántaro sean los idóneos. ¿Por qué? Yo los días pasados, todos nosotros tenemos garrafones de agua, ¿verdad? Yo me serví la última agua de un garrafón, y ¿qué creen que vi en mi vaso? Muchas natas. Y dije: no es posible que esta agua me estén vendiendo. Aparentemente se ve bien el agua, pero no todas las aguas están limpias. Imagínense si le hubiéramos puesto en microscopio ese vaso. Era para demandar a las de ahí, ¿verdad?
porque no es correcto que vendan aguas no limpias, porque por eso compra uno agua de garrafón, por eso Epura o otras marcas, ¿verdad? O Bonafón. Pero bueno, a donde voy, mis hermanos, es que es importante, mis hermanos, ver que no todos los que tienen cántaros tienen agua limpia. A lo mejor llevan el cántaro, pero el cántaro está vacío o puede estar sucia. Y tú andas siguiendo a un hombre que lleva un cántaro con agua sucia. O te va a pedir tu agua y te va a querer quitar tu agua. Lo que el Señor te ha dado te lo va a quitar. Hoy en este mundo, en estos tiempos, mis hermanos, no todas las doctrinas son buenas. No todas las enseñanzas son aprobadas por el Señor. Porque hay doctrina que no es doctrina, que está sucia, que está turbia o que no tiene un buen fundamento. Y van ahí siguiendo. Pero aquí está especificando que la instrucción del Señor cuando le dice, síguele, dice, hasta la casa donde entrare. Hasta la casa donde entrare. No puede uno seguir a la persona siempre, sino el hombre del cántaro, el que es un hombre del cántaro, que llegó agua limpia bien y que está bien, te va a llevar a la casa del dueño de la casa. No te va a llevar a él. ¿A quién vienen ustedes a buscar aquí? ¿A mí? Pero yo tengo un cántaro con agua. ¿O no tengo un cántaro con agua? Pero tú también tienes un cántaro con agua. No todos los que tienen cántaro con agua llevan a la casa. ¿A cuál casa? Y entonces aquí dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, no todos los hombres, mis hermanos, no todos los hombres dan buenos consejos. Ni todo el consejo es malo, ni toda la persona que dé el consejo es buena. Te pueden a ti decir, mira aquí, mira allá, pero tú no sabes lo que pasa. Tú no puedes tener la seguridad. No nada más porque te dicen, uno tiene que estar alerta. La palabra de Dios dice que tenemos que discernir en qué espíritu están. ¿Sí me estoy explicando? Si yo les dijera a mis hermanos, vamos a hacer aquí una kermés, ¿qué me van a decir ustedes? ¿Aleluya? Ustedes tienen que discernir las cosas, mis hermanos. Ustedes tienen que discernir. No saben si en determinado momento el agua que yo tengo se me enturbió. Yo siempre diario tengo que ir a la fuente, a llenar mi cántaro y a tener mi cántaro limpio. Siempre. Pero ¿qué tal si ya no lo hago? ¿Ustedes cómo saben? Todos tenemos que estar alerta. Siempre. Siempre. Tenemos que estar en todo momento alerta. Dice, acordaos de vuestros pastores. Dice aquí Hebreos 13:7. Pongan atención. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su preciosa palabra que dio. ¿Cómo? Ay, qué bueno que no están dormidos. ¿Qué es más importante? ¿El tema que yo dé o la conducta que yo tenga? ¿Seguros? Sí. 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 No importa qué tema tan precioso, profundidades o secretos y misterios yo dé. Si yo ando de fornicaria, si yo ando en chismes y desórdenes, es más importante la conducta de ustedes y la mía que lo que puedan aprender. Porque se pueden saber muchas cosas, temas, revelaciones, palabra. Aquí no es, mis hermanos, por lo que
el conocimiento que tengamos, aquí es el fruto que estemos dando. Entonces no importa si tú ves a un hombre que te dice: yo soy el super pastor, el super profeta, el super evangelista. Tienes que identificar primero qué frutos. Tú no puedes dar por sentado todas las cosas. Ve, escudriña, pregunta, confirma. No te puedes guiar nada más porque sí. El hombre del cántaro llevaba, dice, seguirle, llevaba a los discípulos a la casa del Padre. No los llevaba a él. Hay muchos pastores que buscan su conveniencia. Hay muchos pastores que buscan su bienestar. Tenemos que estar alerta en todas las cosas. Entonces dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, toda oveja tiene que sujetarse. Eso, mis hermanos, es optativo. Es optativo. Si quiero me sujeto, si quiero no me sujeto. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales uno se puede mudar de iglesia? Si se acuerdan los que han venido de los discípulos, el discipulado, perdón. Porque se cambien de delegación, de estado, de municipio, ¿verdad? Por una conducta mala mía, que me conduzca no decorosamente, o porque la palabra no les sacie y no los atienda. Por esas tres causas, alguien se puede cambiar de iglesia. Pero no porque venga alguien y les diga: vente para acá, mira aquí, acá es lo bueno. No. Debemos de tener cuidado. Por eso la palabra de Dios dice: considerad cuál haya sido su conducta. Tú no puedes conocer a alguien de la noche a la mañana, ¿verdad que no? ¿Cuántos años tienen de conocerme? Con razón me están saliendo canas ya. Mis hermanos, puedo tener muchos años en el evangelio y no hacer lo correcto. Tampoco es garantía. El tiempo tampoco es garantía, mis hermanos, sino los frutos que se vean en el momento. Los frutos. Y siempre uno tiene que estar vigoroso y siempre uno tiene que dar frutos, siempre. No solamente en un tiempo. Porque hay grandes hombres de Dios que hicieron muchas cosas y florecieron, pero después se desviaron y cayeron. No importa cuánto conozcamos de palabra, no importa cuántos años tengamos, no importa si eres el superapóstol, el superprofeta, los dones maravillosos que el Señor, porque, mis hermanos, no somos pesados por los dones, sino por los frutos. Y debemos de tener cuidado nosotros. Siempre se tiene que ser evidente los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Siempre, mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Y la gloria y la honra sea al Señor, porque nos dejó su preciosa palabra. Entonces el hombre del canto te lleva con el que vive en la casa. Entonces es importante, mis hermanos, es más importante, y repito nuevamente, es más importante nuestra conducta que lo que nosotros podamos predicar. Porque si yo, repito, predico muchas cosas y ando en pleito en mi casa, peleándome con mi nuera, con el vecino, no debe de ser así. Amén. ¿Entendido y anotado? Amén. Gloria al Señor. El padre de familia. Dice así Lucas 22:11, dice: y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces en esa casa estaba el padre de familia. ¿Quién es el padre de familia? Mis hermanos, ¿quién es el padre de familia? ¿Quién es el padre de familia? Nuestro Señor. Entonces el hombre del cántaro lleva a esa casa donde está el padre de familia. Todo siervo de Dios tiene que llevar al padre de familia. ¿Yo a quién los tengo que llevar a ustedes? ¿Con quién los tengo que llevar? Con el padre de familia.
Yo solamente cargo el cántaro para llevarlos a ustedes, para llevarlos a la casa del Padre. No me tienen que seguir a mí. Yo solamente vienen conmigo, nos encontramos y los tengo que llevar a la casa del Padre. Amén. Dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer con mis discípulos? Entonces, un aposento en el Strong, mis hermanos, es un lugar apartado donde lo hay todo. Es como almacén, despensa. Y ahora dice un poquito más adelante, dispuestos y preparados. Dispuestos y preparados. Cuando el Señor le dice aquí al padre de familia, ¿dónde está el aposento? Porque esas son las indicaciones que Cristo Jesús le dice a sus discípulos. Pregúntale, ¿dónde está el aposento? ¿Acaso el Señor no sabía? Sí sabía, ¿verdad que sí? Porque nuestro Señor es muy específico siempre. Acuérdense cuando dice la palabra de Dios que Pablo fue derribado y que una luz lo dejó ciego. El Señor Jesucristo le dice a Ananías, ¿qué le dice a Ananías? Ve a la calle a la derecha y te vas a topar ahí con un hombre que se llama Saulo de Tarso, porque él ya vio en visión que un hombre llamado Ananías va a orar por él y las escamas se le van a caer. Le dio indicación a Saulo y le dio indicación a Ananías. Para que uno tome decisiones en esta vida, tiene que haber una confirmación y te tienen que decir, tú tienes que hacer esto y tú tienes que ir para allá y tú tienes que hacer esto. No importa si se te presentan muchos hombres de cántaros y te dicen, ¿sabes qué? Ven y sígueme. El Señor, nuestro Señor, siempre va a decirte y confirmar las cosas. Tienes que ir aquí, tienes que ir allá. No hay duda. Cuando es del Señor, no hay duda, mis hermanos. Él nos dice específicamente porque el Señor Jesucristo sabe las cosas. Y cuando les dijo aquí, ¿dónde está? Es porque nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos que tener siempre la seguridad confirmada por el Señor. ¿Cómo quiere el que se hagan las cosas? Amén. Y entonces aquí dispuestos y preparados. ¿Cuántos están dispuestos y preparados? ¿Seguros? ¿Cuántos dispuestos hay? ¿Cuántos preparados hay? A ver, entonces Él os mostrará un gran aposento. En la anterior dijo aposento y aquí dijo un gran aposento. Mis hermanos, los aposentos era como el segundo piso. Recuerden que las construcciones en aquel tiempo no son como las de ahora. Ahora sí se hacen edificios gigantes y muchas. En aquel tiempo no era así. El aposento era la parte superior de las casas. Y aquí dice un gran aposento alto y dispuesto, preparad allí. ¿Qué significa estar dispuesto? Listo, puesto para actuar. Listo, puesto para actuar. Entonces, en este gran aposento alto, mis hermanos, ese lugar estaba dispuesto, ya estaba listo, ya estaba preparado. Porque en la cita anterior dice, ¿dónde está el aposento? Pero no dice aposento dispuesto. Aquí ya está diciendo que el aposento es un gran aposento y que está dispuesto. Entonces, no todos los lugares están dispuestos. Y también no todos los hijos de Dios. No todos los hijos de Dios están dispuestos. Dice, preparad ahí. Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar preparado. Los hijos de Dios, nosotros en el Evangelio, el Señor nos salvó para servir. Y para poder servir hay que estar dispuesto o preparado. Ambos. Pero lo primero es lo dispuesto. Y lo segundo, porque el Señor Jesucristo cuando llamó a sus 12, dice que los llamó y dice que lo dejaron todo. Sus barcas, sus redes, todo lo dejaron. Y estuvieron dispuestos. Y la preparación fue después. Mis hermanos, toda la vida nos va a llegar esa preparación. No nos desanimo, pero hay que empezar con el discipulado, ¿verdad?
Tú no puedes estar dispuesto y nunca prepararte. Tenemos que prepararnos, pero es más importante la disposición. Porque a veces hay siervos y hay siervas que están dispuestos y nunca se preparan. O hay unos que se preparan y nunca están dispuestos. Porque cuando dicen, mira, haz este servicio, híjole, es que no puedo, tengo mucho trabajo. Tú sabes que tengo mucho trabajo. ¿Está dispuesto? No, no está dispuesto. Los discípulos lo dejaron todo. Y les pregunta el Señor, ¿les hizo falta algo? Dice, no lleven nada, vayan. ¿Les hizo falta algo? La palabra de Dios dice que no les hizo falta nada. Entonces, cuando yo los mande al Quirós, cuando yo los mande a hacer una encomienda, ¿van a estar dispuestos o preparados? ¿Segura? Los estoy viendo a la cara, mis hermanos. ¿Dispuesto o preparado? Dispuestos y preparados. ¿Seguro, mis hermanos? ¿Dispuestos o preparados? Ambos. Ese me sonó a duda. Tenemos que estar dispuestos y preparados, listos para actuar, porque, mis hermanos, hay mucha gente, como siervos de Dios, hay mucha gente enferma, hay mucha gente que está triste, hay mucha gente que está mal, y muchos aquí durmiendo, muchos cabeceando. No hemos entendido el evangelio, que hay que estar dispuestos para toda buena obra. Porque si dice, hermanos, hay un camión listo para irnos a Acapulco, miren, se va a llenar. Van a estar pero súper dispuestos, aunque no haya mucho, pero piden prestado, pero para las vacaciones vámonos. Pero si yo hago un llamado, hermanos, tenemos que ir a evangelizar este fin de semana, el Quirós, hay mucha necesidad. Tengo mucho trabajo, pastor, usted sabe que tengo necesidad. Entonces hay una grande diferencia en estar dispuestos y preparados. La preparación nos va a llevar toda la vida, mis hermanos. Y por eso el Señor le dice a Job, si dispusieres tu corazón. ¿En dónde viene la disposición? No con las ganas, no con el querer. Pero ese corazón, dice la palabra del Señor, que es más engañoso que todas las cosas. Y el corazón está manejado también como mente, voluntad y emociones. Y el Señor dice, hijo, dame tu corazón. Y en el corazón está la voluntad. Pero no todos quieren dar la voluntad al Señor, no a mí, sino al Señor. Dice, y extendieres a Él tus manos. Entonces, es muy importante que entendamos nosotros si estamos dispuestos y preparados, mis hermanos, para la indicación. Todos tenemos una casa, pero no todas las casas están dispuestas. Entonces, dispuestos a esforzarnos, dispuestos a negarnos a nosotros mismos, dispuestos a orar, dispuestos a estudiar, dispuestos a negarnos, dispuestos a obedecer, a sujetarnos. No es fácil. No es fácil, mis hermanos. Pero el Señor les preguntó a los discípulos, ven y sígueme. Y ellos le siguieron. Entonces, es importante que nosotros estemos dispuestos. Ahora dice aquí, cuánto he deseado, dice el verso 13 al 15 de Lucas 22. Fueron pues, ya hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ya que llegaron ahí, empezaron a preparar la Pascua, dice el verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. ¿Quién se sentó? Bueno, recordemos que en esos entonces no había mesas como estas, hermanos, No era la costumbre. Se ponían unos como tapetes en el piso y se ponían ahí en el tapete. Y hay algunas
imágenes que ponen a los discípulos en una mesa, Cristo Jesús, y hasta ponen hasta el salero. No había saleros en esos entonces, hermanos. Y entonces dice que se sentó, se sentó a la mesa. Cuando dice, chequé lo que es la palabra sentarse, y dice que se hizo hacia atrás, como diciendo, este es el momento. Dice, y con ellos los discípulos, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es lo que menciona nuestro Salvador. Pero los discípulos, mis hermanos, aunque Cristo Jesús ya sabía que estaba ya en la culminación de prácticamente de que en unas horas Él iba a ser sepultado, y Él sabía que como era Pascua, porque se estaba celebrando la Pascua, Él sabía, Él entendía lo que iba a hacer en lo espiritual. Él sabía que ese cordero que iba a ser inmolado, iba a ser Él, que su sangre iba a ser derramada por muchos. Pero los discípulos no lo entendían. Dice en los otros evangelios, dice que cuando Cristo Jesús murió, dice que los ojos de los discípulos se abrieron. Quiere decir que en ese momento ellos no entendían lo que estaba pasando, no entendían lo que sucedía. Pero Cristo Jesús sí sabía todas las cosas. Y hoy en día, mis hermanos, nosotros tampoco entendemos las cosas. Muchas veces nosotros no entendemos realmente lo que es el evangelio, ni el propósito de por qué estamos aquí. Cristo Jesús sí entendía las cosas. Él sabía todas las cosas de que vino a la tierra, el sacrificio, los milagros, las cosas, las instrucciones. Cuando los apartaba a sus discípulos, decía, ¿saben qué? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y Pedro le dice, no te acontezca esto, Señor. No, apártate de mí, Satanás. Ellos no entendían las cosas, aunque el Señor Jesucristo les decía, ellos no podían alcanzar a entender. Y el pueblo de Dios hoy día es lo mismo, no está sujeto, no entiende, no comprende, está cegado, está durmiendo, está pasivo y no entiende. No entiende que estamos en los últimos tiempos. No entiende ni siquiera su propósito. No está ni dispuesto ni preparado. ¿Qué pasaría si la presidenta o dicen los templos se van a cerrar? Van a decir los que faltan, ahora sí voy a ir a la iglesia. ¿Qué pasaría, mis hermanos? No entendían los discípulos que nuestro Señor Jesucristo estaba dando las últimas instrucciones. No lo podían ellos entender. No entendían la magnitud de las cosas, pero Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que todas las cosas las cumplió, ninguna cosa dejó de que Él cumpliera. Todas las indicaciones, en este momento y aún después, cuando en la cruz estaba crucificado, todas las cosas y todas las palabras que dijo, y las instrucciones que dio, aún sobre su madre, que le dijo a Juan, madre y a tu hijo, hijo y a tu madre, hasta la última que dijo, consumado es. Y entonces, mis hermanos, ¿qué pasaría si yo dijera ahorita, mis hermanos, hoy es la última prédica que voy a dar? Porque el Señor me dijo que voy a ser levantada. ¿Cómo creen que yo predicaría si anoche me dijo eso y hoy es mi última prédica? Trataría que el día fuera de 100 horas. Y me sentiría que me hace falta muchas cosas por hacer. Y pensaría que tendría muchas cosas que decirle a cada uno de ustedes. Y que quisiera darle muchas instrucciones a todos. Hijos espirituales, siervos, ovejas, decirles muchas cosas antes de partir. Y así nuestro Señor Jesucristo hizo. Y yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si el Señor te hubiera dicho a ti anoche, sabes que es la última vez que vas a abrir culto? Es la última vez que vas a cantar, es la última vez que vas a danzar, es la última vez que tú vas a tener el privilegio de dar la bienvenida a los siervos o a las ovejas, es la última vez que vas a estar aquí porque vas a ser levantado. ¿Tomarías las cosas a la ligera?
dieras la bienvenida a todos como siempre, ¿cantarían igual como siempre si fuera la última vez? ¿Servirías igual? ¿Cabecearías igual? ¿Abrazarías a tus hijos? ¿Qué le dirías a tus hijos? ¿Qué le dirías a tus padres? ¿Qué le dirías a tu esposo, a tu esposa si fuera la última vez que vas a estar aquí o en esta tierra? Así lo hizo nuestro Salvador. Pero no entendemos, mis hermanos, que los tiempos no nos queda mucho tiempo. Y no entendemos que nosotros estamos celebrando panes sin levadura. Porque se sigue pecando, se sigue haciendo muchas cosas. A veces venimos, a veces no venimos, a veces tenemos ganas, a veces no tenemos ganas. Y no entendemos la magnitud de las cosas. No se asimila el sacrificio del Señor. No se vive realmente lo que es el sacrificio del Señor, sino tomamos las cosas a la ligera. Y no debe de ser así. Toda nuestra vida, desde que conocemos el Evangelio, debe de haber ese pensar de darle al Señor lo mejor, como si fuera nuestro último día. Que si voy a la iglesia a alabar al Señor. Que si voy a danzarle, voy a danzarle. Que si voy a abrazar a mi hermana, la voy a abrazar, pero sin recelo, con ese amor que el Señor me ha dado. Que si voy a cantarle, voy a cantarle. No me tengo que preocupar. ¿Y este qué? ¿Y qué vas a hacer con este? Cada uno de nosotros tenemos que ver nuestras vidas. Si fuera mi última prédica, mis hermanos, me sentiría que me hacen falta muchas cosas por cumplir. Muchas. Tendría muchas cosas que decirle a todos ustedes. Pero también ustedes tienen que entender que el Evangelio es vivir el Evangelio. Y que estamos viviendo la fiesta de los panes sin levadura. Y que cada uno de nosotros tenemos que estar siempre dispuestos para el Señor. No es que si quiero, no es que si puedo, no es que tengo un deseo de servirle. Tenemos que vivir el Evangelio, pero no hay dispuestos. No hay dispuestos. Todos queremos, pero no están dispuestos. Y se ve desde el momento en que, bueno, no les digo, porque se van a sentir, ya no van a venir. Entonces, mis hermanos, si fuera mi última vez de ver a mis hijos, a mis siervos, tendría muchas cosas que decirles y sentiría que me hace falta muchas cosas por cumplir. Pero el Señor, el tiempo que me permita, deseo aplicarme, deseo ser mejor, deseo apurarme porque es corto el tiempo y todos debemos de entender que no tenemos mucho tiempo y que tenemos que servirle al Señor y que tenemos que estar siempre dispuestos para con el Señor, aunque sea con cansancio, aunque sea en situaciones difíciles, aunque haya tempestad, aunque se levanten las olas, aunque hablen de mí, aunque nos aborrezcan, porque persecución tuvieron los discípulos y situaciones difíciles. El Señor no nos va a dejar a sus hijos, pero en nosotros tiene que haber la disposición. En nosotros tiene que haber esa preparación. No podemos seguir pasivos. No podemos seguir pasivos, mis hermanos. El sacrificio del Señor Jesús fue completo y fue veraz y es vigente para cada uno de nosotros. Pero está en nosotros el que lo queramos hacer. Yo exhorto a todos a que sirvamos al Señor, pero para servir hay que prepararnos. Porque a veces se quiere servir, pero en pecado. Se acercan a mí y me dicen que quieren servir, pero están en pecado. Y eso no debe de ser. No debe de ser. Tenemos que aplicarnos y tenemos que prepararnos. Y tenemos que vivir el Evangelio. Amén, mis hermanos. Piensa, si hoy fuera tu última vez. Si hoy fuera tu última vez, ¿te pondrías a cuentas con el Señor? ¿O no? ¿O esperarías a estar en su presencia? ¿No crees que es una oportunidad ahorita
O ya cuando estés delante de Él, ahora sí, Señor, vengo a ponerme directamente a cuentas contigo. No. Creo que ya es tiempo de ponernos a cuentas y decir, Señor, quiero estar dispuesta y me voy a preparar. Amén. Pónganse de pie. Bendito es el Señor. El Señor quiere siervos fieles, dispuestos y preparados para toda buena obra. Dispuestos y preparados. Dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en efecto Él vino a salvarnos porque estábamos perdidos. Pero ya que nos rescató, ya que nos salvó, vamos a aplicarnos, mis hermanos. Si alguien desea pasar, pues vamos a presentarnos delante de Dios como si fuera la última vez. Va a decir, Señor, ayúdame a terminar lo que tengo que hacer. No quisiera que el Señor me llamara a cuentas y no haya cumplido, o que me faltaran algunas cosas por hacer. Pasen, mis hermanos. Dispuestos y preparados para toda buena obra. Si hoy fuera nuestra última vez, si hoy fuera nuestro último día, ¿seguiríamos en pleitos? ¿Seguiríamos en contiendas? ¿En que no me gusta? ¿En que no quiero? Estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. Créanme que cuando el Señor nos llama a su presencia, no nos vamos a llevar nada, nada más que la ropa puesta en el ataúd. No nos vamos a llevar los autos, ni las alhajas, ni el coche, ni el dinero del banco, nada. Solamente le vamos a entregar a cuentas al Señor de lo que hicimos. Ya es tiempo, hermanos, de no perder tiempo y afanarnos en cosas terrenales. Ayúdame, Padre, a cumplir y que no me falte ninguna cosa en esta tierra antes de llegar a tu presencia. Permíteme cumplir las cosas que tengo que cumplir. Permíteme llevar a este pueblo, Señor, a tu casa, a tu presencia. Permíteme llevar estas ovejas a ti, a tu presencia. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Que seamos hijos dispuestos para toda buena obra. Que no nos afanemos ya en cosas terrenales, sino que podamos servirte y amarte, sabiendo que la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha, papá, y tú lo sabes. Tú lo sabes, pero no todos quieren servir. No todos, mi Señor, te ponen condiciones. Te ponen condiciones, papá. La mies es mucha. Padre, ayúdanos a entender tu sacrificio. Ayúdanos a entender, papá. No podemos entender que tú nunca nos vas a dejar. Y se afanan en el trabajo y se afanan en muchas cosas. Y no estamos dispuestos a servirte. Ayúdanos, Padre. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento, papá. No se afanen en esta tierra. No busquen las riquezas de esta tierra, donde las cosas te corrompen, donde las cosas se echan a perder. Solamente, mi Señor, lo tuyo es eterno.
Tu salvación es eterna, tu fidelidad es eterna, tu misericordia es eterna, tu amor es eterno, papá. Solamente lo que proviene de ti es eterno. Todas las cosas de aquí, mi Señor, son terrenales, humanas y carnales. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros, a perseverar en ti, a buscar tu rostro en fidelidad y lealtad. Podamos ser, Señor, fieles a ti, a costa de cualquier situación, a cualquier costa de prueba y de adversidad. Busquemos tu presencia, busquemos tu rostro, mi Señor. Nuestro cántaro esté lleno de agua limpia, nuestro cántaro esté de agua cristalina. Que siempre vayamos a llenar ese cántaro, la fuente inagotable. El agua no esté sucia, el cántaro no esté vacío. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a entender tu propósito. Toma este rebaño, papá, toma esta casa. Toma esta casa, papá. Es tu casa, esta es la casa del Padre. Esta es la casa del Padre. Esto es tu aposento, este es tu almacén. Cada vez que llegamos aquí te encontramos todo, porque en tu presencia lo hay todo. Hay sanidad, hay vida, hay paz, hay consuelo, hay libertad. Este es tu aposento, papá. El aposento está grande, está dispuesto para sus hijos, está dispuesto para los que llamó. Monanícamo, oh Basamay. Oh Padre, prepara a los siervos. Tú eres el que llama a los siervos, papá. Tú sabes que la mies es mucha. Esta casa necesita siervos. Esta casa necesita siervos dispuestos, mi Señor. Obra, mi Señor Jesucristo. Obra, Padre. Obra, Hijo, obra, Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo con todo, mi Rey. Es tu obra. Es tu obra, papá. Es tu obra. Obra, mi Señor Jesucristo. Anamac.